También con la herramienta cortar de QGIS podemos cortar entidades de tipo línea con entidades de tipo polígono. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Para ello vamos a requerir cargar nuestros datos. Entonces vamos a capa, añadir capa vectorial. Y vamos a trabajar ahora con nuestros polígonos de los estados de nuestro país, o sea, la división política de México. Le vamos a dar a añadir, cerrar, vemos que ya se agregó y ahora vamos a agregar la información que nosotros queremos cortar a partir de estas entidades de polígono. Entonces igual vamos a ir a añadir capa vectorial y vamos a trabajar ahora con entidades de tipo línea. ¿Qué son las entidades de tipo línea? Pues pueden ser representaciones de línea que nos hablen de caminos, tendido eléctrico, carreteras, calles o bien vías férreas, que justamente es con uno de los datasets que vamos a estar trabajando. Entonces, para ello vamos a buscar nuestro dataset. Tenemos un dataset que muestra las líneas férreas de Norteamérica. Entonces, como lo vamos a mostrar aquí, añadir, cerrar. Si nosotros le damos suma a la capa, podremos ver, digamos que de forma completa, las dos capas, tanto el shape de líneas que representa las vías férreas de Norteamérica, y por Norteamérica, bueno, aquí está incluyendo líneas férreas de Canadá, Estados Unidos y de México. Entonces, nosotros, nuestro objetivo es extraer únicamente las líneas férreas que corresponden a nuestro país, y para ello vamos a utilizar la forma de nuestra división política. Entonces vamos a ir a la herramienta de vectorial, herramientas de geoproceso, cortar, y nuestra capa de entrada va a ser la capa que se va a recortar, en este caso las vías férreas. Vamos a recortar con nuestro polígono de división política y vamos a dar ejecutar. Ahí se está ejecutando. También es posible, así como estamos recortando entidades de línea, también es posible recortar entidades de tipo punto. Si nosotros tuviéramos igual una capa que nos mostrara, por ejemplo, no sé, datos de ciudades más pobladas, y las quisiéramos y tuviéramos un dataset de todo el mundo y quisiéramos obtener solamente digamos que información para México, lo podemos hacer a partir de la herramienta de recortar, y obtendríamos solamente los puntos de las ciudades más pobladas que corresponden a nuestro país como tal. Entonces aquí ya terminó, vamos a cerrar, y aquí nos aparece una capa que se llama cortado. Nosotros pudimos haber especificado otro nombre. Vamos a visualizarla. Vemos que aquí ya se generó nuestra capa. Vemos que la capa original es de color naranja y la capa resultante es de color rosado. Y ahora está delimitada únicamente por la forma de nuestro país. Si nosotros quitamos la capa original, vemos que se nos generó una capa únicamente que describe las vías férreas de nuestro país. Si nosotros la pasamos, nosotros podemos igual acomodar las capas de acuerdo a como las queramos visualizar. Y podemos hacer esto. Vemos que ahora sí las vías férreas van de norte a sur, pero únicamente las de nuestro país y no las de todo Norteamérica. Entonces esta es una herramienta muy esencial para poder digamos que seleccionar información muy específica de acuerdo a la geometría de un polígono. Otra de las operaciones que son fundamentales en el manejo de QGIS y datos vectoriales es el manejo de las tablas de atributos, que finalmente es donde se encuentra toda la información que describe, digamos, el fenómeno o el campo de estudio que se esté trabajando. En este caso, retomando nuestro shape de vías férreas de Norteamérica, podemos seleccionar o hacer estudios sobre, por ejemplo, cuánto
cuántos kilómetros de líneas férreas tiene México en total. Y nosotros lo podemos hacer con QGIS a partir del manejo de la tabla de atributos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros ya añadimos nuestra capa con el mismo procedimiento de siempre, capa, añadir capa, en este caso herramienta de capa de tipo vectorial. Ahora, a partir de eso, nosotros podemos abrir la tabla de atributos de esta capa y podemos ver las características que tiene. Digamos que aquí esta capa dice que Norteamérica es México, Estados Unidos y Canadá, y todas son información de vías férreas. Y esta capa en la tabla de atributos nos muestra ciertas columnas que nos dicen, por ejemplo, el país al que pertenecen. Esta columna sub A3 nos muestra el nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí USA, Estados Unidos, México, incluso está Cuba, Canadá, y etcétera. Entonces, nosotros a partir de esa columna nos va a ser nuestra clave para poder llevar a cabo la ejecución de la tarea que queremos hacer. Como podemos ver, inicialmente pues yo dije que podemos calcular cuántos kilómetros en total de líneas férreas tiene nuestro país. Pero, por ejemplo, aquí no tenemos información de eso. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es calcular esa información. Entonces, para calcular la longitud total de las líneas, de las vías férreas de nuestro país, pues en primer lugar tenemos que agregar a este dataset el atributo de medir las vías férreas segmento por segmento. Entonces, para ello pues vamos a agregar el atributo de longitud, y para ello vamos a utilizar en la caja de herramientas, aquí en este engrane, y vamos a, en caso de que no nos aparezca, por ejemplo, si yo le doy a la caja de herramientas y no me aparece como tal directo el tipo de herramienta que yo necesito, la podemos buscar. En este caso vamos a buscar agregar atributos de geometría. Si nosotros estuviéramos trabajando con un archivo de tipo polígono, podemos calcular el área y el perímetro. En este caso nos vamos a calcular la longitud. Entonces le vamos a dar aquí cuál va a ser nuestra capa de entrada, y va a ser la de las vías férreas. Aquí nosotros podemos incluso seleccionar un nuevo sistema de coordenadas, y podemos conservar el sistema de coordenadas de la capa como tal, y la vamos a dejar así como está. Y vamos aquí a seleccionar si nosotros queremos que nuestra capa generada se lleve a un archivo como tal, o que se cree como una capa temporal. Entonces la vamos a dejar como una capa temporal y le vamos a dar ejecutar. Esta herramienta de atributos de geometría lo que va a hacer es calcular las propiedades como tal de medición, como ya lo mencioné, área, perímetro, longitud, básicamente sobre esos tres parámetros. Ejecutar, ya se ejecutó, le damos cerrar, y ahora vamos a ver que aquí se nos crea una nueva capa, como si fuera una copia de la capa original, pero ahora si nosotros abrimos la tabla de atributos vamos a tener que se agregó un nuevo campo que se llama longitud. Entonces, a través de la caja de herramientas vamos a utilizar la herramienta que se llama agregar atributos de geometría. En esta herramienta le vamos a dar clic, y lo que vamos a ver es que se abre el panel para especificar los parámetros que vamos a utilizar para el procesamiento, y lo que va a hacer esta herramienta es calcular, como es un shape de línea, pues va a calcular longitud. Si fuera un shape de polígonos, calcularía área y perímetro. Todas las propiedades relacionadas a la geometría, esta herramienta las calcula inmediatamente. Entonces nosotros aquí es muy importante una cosa. Estamos trabajando con coordenadas geográficas. Si estuviéramos trabajando con coordenadas proyectadas, nosotros pudiéramos utilizar sin problema las unidades de longitud que ya vienen por default. Por ejemplo, en las proyectadas se trabajan con metros. Pero en sistemas geográficos tenemos grados. Entonces, afortunadamente, QGIS permite hacer este cálculo de longitud de líneas a partir de su herramienta que se llama elipsoidal. Entonces, es importante que especifiquemos aquí elipsoidal debido al sistema de coordenadas que estamos trabajando. Una vez que ya elegimos elipsoidal, le vamos a dar ejecutar.
Y se nos agregó una nueva capa, que se llama geometría añadida, ¿no? Esto se creó como una capa temporal, es decir, que no está guardada. Y si la abrimos, podemos ver que ahora en la tabla de atributos ya aparece, digamos que una segunda columna que se llama longitud. Esta longitud aparece en metros. Nosotros podemos hacer un cambio de unidades, ya sea kilómetros, que es más manejable en este sentido que estamos hablando de vías férreas, y poder calcular la longitud total que tiene México en este caso. Para seleccionar que solamente calculemos el total de longitud de vías férreas del país, vamos a aplicar un filtro a esta tabla. Un filtro a partir de atributos. Entonces vamos a darle aquí en el panel de capas, clic derecho a la capa que estemos trabajando y le vamos a dar filtrar. Entonces nosotros vimos que en la columna sub A3 nos aparecen todos los nombres de los países involucrados en esta capa. Entonces vamos a dar seleccionar y le vamos a dar aquí que pues nos muestre todos los valores. Entonces aquí pues no solamente está Estados Unidos, México y Canadá, también está Cuba, Panamá, Nicaragua, también incluye información esta capa de esos países. Y entonces le vamos a seleccionar todos donde sea México. Vamos a darle a seleccionar México y le vamos a dar aceptar. Entonces ya aquí nos aparece un icono que implica que se aplicó el filtro a esa capa. Y si nosotros abrimos la tabla de atributos, vemos que ya nada más nos va a aparecer información relativa a México. Entonces aquí vemos que hay 92 segmentos que describen las vías férreas de México. Ahora bien, con esta información ya estamos listos para poder calcular la longitud total de vías férreas de México. Entonces para ello vamos a darle aquí en este icono de suma, que nos muestra un resumen estadístico de ciertas propiedades de una capa en específico. En este caso vamos a trabajar con nuestra información sobre geometría añadida y le vamos a dar en el campo longitud 2, que fue el campo que finalmente es el que trabajamos, y aquí nos da automáticamente los valores de suma de todo el país. Por ejemplo, nos da todas las estadísticas de resumen. Nos dice que tenemos 92 segmentos, que la suma es 1.5 por 10 a la 7, pero está en metros. Si nosotros quisiéramos hacer un cambio de unidades a kilómetros, lo que tenemos que hacer es dar un clic aquí en este símbolo. Y nosotros aquí establecer una sentencia donde lo que vamos a hacer es que el campo longitud lo vamos a dividir, lo vamos a pasar de metros a kilómetros dividiendo entre 1000, por ejemplo. Y entonces le vamos a dar a aceptar y automáticamente nos muestra el dato de longitud total en kilómetros. Nos dice que en este caso México tiene una longitud total de vías férreas de 15.086.5 kilómetros y el promedio es promedia la longitud de los segmentos. Entonces nosotros así rápidamente podemos obtener una suma de estadísticas que nos describen la longitud de las vías férreas de México. Entonces esta es una manera rápida, o esos son unos de los primeros pasos de cómo manejar la tabla de atributos y obtener información resumida sobre las estadísticas de todo el dataset completo. Aprendimos a filtrar información a partir de los atributos y hacer cálculos sobre los campos. Otra operación importante que es esencial aprender en el manejo de tablas de atributos es el hecho de que es posible hacer consultas a partir de los atributos o a través de la información que contienen estas tablas de atributos. Y esto es muy importante cuando nuestro dataset tiene grandes cantidades de datos registrados y es difícil tener una visualización. Entonces nosotros podemos seleccionar respecto a cierto atributo, seleccionar qué es lo que queremos ver y a partir de ello
hacer análisis de acuerdo a los intereses del usuario. Entonces, para ejemplificar esos casos, ahora vamos a estar trabajando con un dataset que involucra todos los lugares poblados del mundo. Entonces, este dataset viene de un sitio que se llama Natural Earth, que básicamente tiene información sobre cuerpos de agua, ríos, en este caso población, provincias, tiene datos de zonas protegidas de todo el mundo y trabaja con archivos raster o archivos de tipo vectorial, en este caso como el shapefile que voy a utilizar. Entonces, y lo maneja en diferentes escalas. Entonces, como una fuente de datos también sería interesante consultar este sitio para poder obtener datos que sean de interés, y lo mejor es que son para todo el mundo o para diferentes países específicos, si es que hay información de la que se esté buscando. Entonces, bueno, nosotros aquí descargamos un dataset que ejemplifica, como ya lo mencioné, todos los lugares poblados del mundo. Entonces vienen en archivos de tipo punto. Entonces lo vamos a agregar, capa, añadir capa de tipo vectorial, y vamos a ir a buscar a nuestro folder donde tenemos almacenado nuestro dataset. Y vamos a esta carpeta y vamos a añadir el shapefile. Abrir, añadir. Entonces vemos que aquí nos aparece todo el dataset, que si vemos que el conjunto de puntos tiene la forma de todos los continentes del mundo. Entonces ahí podemos ver Estados Unidos, México, Sudamérica, África, Europa, Rusia, Australia. Todo, incluso nos muestra ciertos puntos poblados en los polos, ¿no? La parte norte y la parte sur. Entonces, como pueden ver, pues cada punto es un lugar poblado y han de ser miles de registros. Entonces, lo que nosotros podemos hacer aquí, si nos interesara saber, por ejemplo, cuáles son aquellos lugares poblados que tienen más de 1 millón de habitantes, lo podemos cuantificar a partir de la tabla de atributos de este dataset. Entonces, para ello vamos a abrir la tabla de atributos y vamos a ver qué características tiene. Por ejemplo, podemos ver que tiene diferentes columnas, y aquí el SOP3 nos da el código del país de que estemos trabajando. Por ejemplo, también aquí nos muestra latitud, longitud, y nos muestra también, aquí no veo la columna de el número de población. Aquí está, POP máxima. Nos muestra 3 columnas, de hecho. Nos muestra la población máxima y la población mínima. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es que pues vamos a trabajar con la población máxima, si nosotros queremos, o con la población mínima. Aquí nosotros lo que podemos hacer es seleccionar aquellos países o aquellos lugares que tengan una población máxima mayor de 1 millón de habitantes, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es hacer la consulta a partir de una expresión, y para ello pues vamos a utilizar este iconito que se llama seleccionar objetos espaciales utilizando una expresión. Le vamos a dar clic y vamos a seleccionar los campos y valores. Vamos a seleccionar POP Max mayor, vamos a poner mayor a 1 millón. Ahí está. Y entonces, bueno, también pudimos ver esto, ¿no? O sea, si nosotros estamos seleccionando POP Max, vamos a poder obtener igual los valores únicos, ¿no? Aquí nos aparece que hay asentamientos, hay lugares poblados de todos los valores, incluso hay por ahí un número negativo que quizás es un mal registro. Entonces aquí nos aparecen todos los asentamientos humanos y su número de habitantes en términos de población máxima.
Entonces le vamos a dar seleccionar objetos, ya que aquí pusimos nuestra expresión, le vamos a dar seleccionar objetos y vamos a cerrar y vamos a ver qué es lo que se nos seleccionó. Como pueden ver, en amarillito se nos seleccionaron aquellos lugares poblados que tienen como población máxima más de 1 millón de habitantes. Y así es sencillo de visualizarlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera que además de esos, de que sean lugares con más de 1 millón de habitantes, todos estos sean ciudades? Entonces, igual, podemos hacer otro tipo de selección. Entonces, para agregar este hecho de que si nosotros ya tenemos una selección donde pues nuestros asentamientos poblacionales tienen más de 1 millón de habitantes, también podemos hacer otra sentencia de selección. Por ejemplo, también podemos decir que además de que tengan más de 1 millón de habitantes, esos asentamientos también sean capitales de los países que estemos estudiando, ¿no? Porque al final estamos estudiando un dataset de todo el mundo. Entonces, para agregar una segunda selección, lo que vamos a hacer básicamente el mismo proceso y vamos a seleccionar objetos por expresión. Pero bueno, aquí lo podemos hacer de dos formas. Podemos entrar desde de esta barrita o bien irnos directamente a la tabla de atributos, como el usuario lo prefiera, porque igual aquí mismo está el mismo panel. Entonces vamos a ir vamos a buscar la columna con la que vamos a estar trabajando, y es que además de haber trabajado con el campo de PopMax que sea mayor a 1 millón, vamos a poder también escribir la sentencia y que sea una capital del mundo, ¿no? Entonces, este dataset nos dice cuáles son capitales y cuáles no son capitales de cada país. Entonces, para ello, la columna que nos da esa información es la columna ADM0cap, que esta tiene valores de 0 y 1. Si lo vemos aquí, bueno, ahorita en un momento se los enseño. Esta columna tiene valores de 0 y 1. Es 1 si es capital y 0 si no es capital. Entonces, a partir de esta sentencia se nos van a seleccionar aquellas capitales del mundo cuya población máxima sea mayor de 1 millón de habitantes. Entonces, le vamos a dar seleccionar objetos espaciales, cerrar y quitar. Y como podemos ver, el número de puntos seleccionados ahora disminuyó, porque este dataset a lo mejor solamente tiene algunas capitales registradas, y aquí nos está poniendo las capitales que tienen más de 1 millón de habitantes. Por ejemplo, aquí la Ciudad de México se nos marcó en amarillo porque tiene más de 1 millón de habitantes. Algunas ciudades como de Estados Unidos también se marcaron en amarillo. Y así a lo largo de todos los continentes. Nosotros podemos generar una capa especial que tenga específicamente esta información. Aprovechando que ya están seleccionados estos puntos, nosotros podemos hacer aquí la suerte de exportar objetos seleccionados como archivo shape de Esri. Podemos seleccionar alguna ubicación que diga capitales pobladas 1 millón, ¿no? Para tener una referencia. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Podemos igual escoger el sistema de coordenadas con el que se va a trabajar, y eso es todo. Le vamos a dar a aceptar y ya se nos creó únicamente una capa que tiene solamente todas las capitales del mundo cuya población máxima tiene más de 1 millón de habitantes. Entonces, operaciones de este estilo nos permiten hacer este tipo de cosas: seleccionar, hacer consultas y seleccionar en función del valor de los campos de la tabla de atributos. Por ello es que es sumamente importante aprender este tipo de operaciones, porque nos agilizan y nos permiten ejecutar tareas más rápidamente.